PTU es la participación a los trabajadores en las utilidades y es un derecho constitucional para los trabajadores. Está consagrado en el artículo 123, apartado A, fracción novena, en donde dice los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. En la Constitución viene de manera general las reglas de esta PTU y ya de una manera puntual está en la Ley Federal del Trabajo en los artículos que aquí se señalan. Vamos a comenzar considerando que de entrada todos los patrones están obligados a reparto de PTU. Sin embargo, hay algunas excepciones. Aquí podríamos entrar a una discusión semántica en cuanto a que tanto la Constitución como la Ley Federal de Trabajo habla de empresas. Y nosotros conocemos que no todos los patrones son empresa. Sin embargo, recordemos que la interpretación en cuestión laboral tiene que ser favorable hacia el trabajador. Aquí no tendríamos mucho argumento de defensa diciendo que nosotros no somos empresa para cuestiones fiscales. Yo, por ejemplo, una persona física que se dedica al arrendamiento, pues no es una empresa. Fiscalmente hablando, no es una empresa. Y entonces podríamos utilizar esto como argumento para que una persona física que se dedica al arrendamiento y que tiene trabajadores a sus servicios no haga reparto de PTU. Sin embargo, en la misma Ley Federal de Trabajo señala de qué manera estas personas tienen que hacer el reparto de la PTU. Entonces, no creo, yo no soy abogada, a lo mejor si en la sala hay expertos en lo que es defensa fiscal, podrían utilizar como argumento que tanto Constitución como Ley Federal de Trabajo habla de empresa. Y empresa no es cualquier patrón, creo que debería de haber dicho patrón en lugar de empresa. Bien, ¿quiénes no están obligados al reparto? Las empresas de nueva creación únicamente por el primer año de funcionamiento. Las empresas de nueva creación, si se dedican a elaborar un producto nuevo, en vez de tener la extensión 1 año, serán 2 años de funcionamiento. Aquí la duda es, bueno, ¿y cómo sé quién me da el distintivo de que estoy elaborando un producto nuevo? Pues hay que voltear a ver las leyes para el fomento de industrias nuevas. Ahí es donde podríamos encontrar puntualmente cuál sería el concepto de un producto nuevo. También están liberados las empresas de reparto de utilidades cuando son empresas de nueva creación de la industria extractiva durante el proceso que dure la exploración. Así como las instituciones de asistencia privada, siempre y cuando estén reconocidas por las leyes, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de industria. Este capital está fijado desde el 19 de diciembre de 1996, no ha habido una nueva publicación al respecto. En el Diario Oficial de la Federación se publicó que aquellas empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al ISR no superior a 300,000 pesos, no estarán obligados a repartir utilidades. Base para reparto. Bueno, entonces, de entrada, todos los patrones están obligados, excepto los que acabamos de señalar. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué voy a repartir la PTU? El artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que para determinar la base de reparto tenemos que voltear a ver la renta gravable de conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, no será una base financiera, sino una base fiscal. Y esta base fiscal depende entonces del régimen fiscal que esté el patrón. Tenemos entonces una base calculada para las personas morales del título 2, una base distinta calculada para las personas físicas título 4, dependiendo del capítulo en el que se encuentren. Por un lado, actividad empresarial y profesional, que viene siendo casi idéntico al cálculo de personas morales. Por otro lado, las de régimen de incorporación fiscal tienen su propia base de cálculo. Arrendamiento también tiene unas características específicas para cálculo. Vamos a partir del cálculo más común de personas morales, título 2. ¿Qué me dice la ley? Bueno, pues recordemos que vamos a ley fiscal. ¿Cuál sería la base de reparto?
voy a poner una comparación entre una base de ISR, la base del impuesto, y la base para reparto de PTU. Ambas bases parten de los ingresos acumulables. Los ingresos que se declaran en la declaración anual y que son ingresos acumulables. En las mismas fechas que indica la ley de ISR, artículo 17, cuando se entregue el bien o se preste el servicio, cuando se emita el CFDI o cuando se reciba la contraprestación, aunque sea en una parte de ella. Y con las mismas excepciones que el mismo artículo 17 marca. A los ingresos acumulables, en ambos casos, tanto para ISR como para PTU, le restamos las deducciones autorizadas. ¿Cuáles? Artículo 25, 27 y 28 de la ley de ISR. Tanto para ISR como para PTU. Si se fijan, aquí la cantidad es idéntica. Ahora comienza la diferencia para PTU. Para PTU se permite además restar aquellas cantidades que el artículo 28 en su fracción 30 de la ley de ISR impidieron registrarlas como deducciones autorizadas por ser conceptos de pagos que a su vez sean ingresos exentos para nuestros trabajadores, hasta por la cantidad del 53 o 47% según sea el caso. Nosotros ya conocemos que vamos a aplicar un 47% de no deducible si disminuyó la cantidad, la proporción de ingresos exentos con relación al ejercicio pasado. Si la cantidad de ingresos exentos, la proporción de ingresos exentos del ejercicio con relación al ejercicio anterior permaneció igual o incrementó, tendremos derecho de deducir el 53%. Bueno, pues ese diferencial, ya sea el 47 o el 53%, que no pudimos deducir para efectos de ISR, sí lo podemos restar para efecto de PTU. Es muy lógico que el legislador haya puesto esta acotación. ¿Por qué? Porque esta cantidad, 69,300, es una cantidad que el patrón entregó a sus trabajadores y por las cuales no le hizo ninguna retención de impuesto por disposición expresa del artículo 93 de la ley de ISR. 30 UMAS de aguinaldo, 15 UMAS de prima vacacional, las que nosotros ya conocemos. El legislador dice, no lo puedes meter como deducible para ISR, pero para PTU sí lo podemos restar. De tal manera que nuestra base para PTU es de 1,960,700 en este caso. Y mientras que para ISR puedo restar la PTU que se pagó en el ejercicio, así como las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, para PTU no podemos restar estos conceptos. No podemos compensar las pérdidas fiscales contra la utilidad de un ejercicio, ni disminuir la PTU que se pagó en ese ejercicio. Entonces vemos la diferencia, parten de las mismas bases, pero tienen estas diferencias, estas tres diferencias básicas, la base de ISR que la base de PTU. ¿Cómo se registra contablemente? Bueno, pues recordemos que antes de ser contadores fiscalistas, tenemos que ser contadores con bases financieras. Y no perder de vista que la norma de información financiera B3, que nos habla de beneficios empleados, nos señala que tratándose de PTU, se debe reconocer en el estado de resultado en el rubro de costos o gastos. No se reconoce por separado como los impuestos, como anteriormente lo hacíamos. Ahora se tiene que reconocer en el rubro de costos o gastos, lo cual, bueno, pues es un poco complejo. ¿Por qué? Pues porque implica una determinación anticipada de la PTU, incluso antes de elaborar el estado de resultados contable. Bien, esto es desde 2013, es una norma de información financiera que está vigente, en donde nos dice, se manda a costos o gastos, no se resta de la utilidad antes de impuestos, se manda a costos o gastos y la PTU de las personas relacionadas con la producción, pues tienen que formar parte del costo de producción. ¿Cómo se calcula la PTU?
Bueno, una vez que ya tenemos nuestra base de reparto, nosotros en esta sesión pues vimos cómo se determina la base de reparto para personas morales. Hay distintas bases de reparto para personas físicas, por ejemplo, régimen de incorporación, es un poco diferente. Ya que tenemos entonces nuestra base de reparto, multiplicamos esa base por el 10%. Este porcentaje con el que hemos vivido prácticamente pues toda la vida de la PTU no ha sufrido cambio. Estuvo una propuesta reciente para modificar este porcentaje, pero no, sigue estando del 10%. Y entonces base por el 10% es el monto a repartir. Ese monto a repartir se va a dividir entre los trabajadores, pero se va a dividir primero en dos partes iguales. Lo que busca el legislador es que el reparto de la PTU tenga mayores componentes de equidad al momento de distribuirse en los trabajadores, puesto que una parte, la primera mitad, se va a distribuir con relación al número de días trabajados por cada trabajador. De tal manera que independientemente del sueldo que un trabajador tenga con relación a otro, los trabajadores que hayan trabajado el mismo número de días van a recibir la misma cantidad de PTU. Y la segunda parte, la otra mitad, se va a repartir ahora sí en proporción a los ingresos, en proporción a los salarios devengados por el trabajador, por el trabajo prestado durante el año. Una parte entonces por tiempo y otra parte por ingresos. El reparto por tiempo va a partir entonces del total de días trabajados de cada trabajador durante un año. Las incapacidades por riesgo de trabajo y las incapacidades por maternidad no se tienen que descontar de los días trabajados, se tienen que considerar como días trabajados. No así las incapacidades por enfermedad general, aunque el trabajador haya faltado a su trabajo teniendo un certificado médico del Seguro Social que justifica que tiene una incapacidad, si esa incapacidad es por enfermedad general, se descontará de los días trabajados. Así también se descontarán los permisos sin goce de sueldo y las faltas injustificadas. Mientras que las incapacidades por riesgos de trabajo y por maternidad se tendrán que considerar como días trabajados. Aquí tenemos un ejemplo sobre la distribución de la primera mitad del PTU por tiempo. El monto que vamos a distribuir, es decir, la mitad de la PTU, son 98,035 pesos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos nuestro listado de trabajadores. Aquí para efectos prácticos nada más puse 5 trabajadores. ¿Cuántos días, laboró cada uno de esos trabajadores durante el año? La suma de todos estos días laborados y ese es mi 100%. Y luego nada más hago una división, 365 entre 970, 90 entre 970, 60 entre 970, para sacar el porcentaje de participación que le corresponde a cada uno de los trabajadores. Ya que tengo ese porcentaje de participación, pues lo multiplico por la mitad de la PTU, que es la que vamos a repartir con relación al tiempo trabajado. De tal manera que a los trabajadores que laboraron 90 días, sin importar cuál es su sueldo, les corresponde exactamente el mismo monto de PTU. A los trabajadores que laboraron 365 días, sin importar cuál gana más que otro, le corresponde exactamente la misma cantidad. Lo que busca el legislador es que esta distribución sea por el tiempo de trabajo, independientemente del ingreso. Y es hasta la siguiente mitad que se va a distribuir, se va a hacer el reparto por salarios devengados. Y aquí encontramos en el artículo 124 lo siguiente. Primero, ¿cuál sería el salario? Salario es la cantidad que reciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. Es decir, no vamos a meter gratificaciones, percepciones y demás prestaciones, ni siquiera el tiempo extraordinario. No vamos a hablar de salario diario integrado que nos marca el artículo 84, no.
salario. Pero sí tenemos que considerar que sea salario, puede ser un salario variable o un salario mixto para determinados trabajadores. Ahí sí entra el componente variable del trabajador, sí entra. Es decir, las comisiones que el trabajador perciba forman parte de su sueldo variable o en caso de cada tipo de contratación, es un sueldo mixto. Aquí sí entraría, esas comisiones que perciba el trabajador sí entraría como salario. En ese caso, cuando el componente variable del salario se tiene que sacar para determinar el salario diario, el promedio de las percepciones obtenidas en el año de calendario sobre el cual se están repartiendo las utilidades. En este caso, 2020. Y entonces tenemos la suma de salarios devengados del trabajador durante el ejercicio. Tenemos la suma de todos los salarios de nuestros trabajadores, que es el 100%. Y luego nada más dividimos el salario de cada uno de los trabajadores entre el total para obtener el porcentaje de participación. Y aquí, si ustedes recuerdan, el trabajador 1 y 2 habían laborado el mismo tiempo, 365 días. Sin embargo, aquí ya entra el componente de ingreso. El trabajador 2 tiene un salario más elevado que el trabajador 1. Y aunque laboraron los mismos días, aquí sí le corresponde más PTU al trabajador que más ingreso tiene. Se fijan que la suma son 98,035 pesos, que es la otra mitad de lo que se repartió por tiempo. Y aquí, bueno, pues les muestro un resumen de cada uno de los trabajadores, cuánto le corresponde por tiempo, cuánto le corresponde por ingreso y la suma que le corresponde de la PTU. En total serían 196,070 pesos a distribuir entre los 5 trabajadores. Bueno, y pues seguramente tienen en mente esta pregunta. Todos conocemos que el pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la subcontratación laboral, en donde se agregó una fracción octava al artículo 127 que dice textualmente así: el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Bien, ¿qué significa esta nueva adición? No es un nuevo cálculo, no es una nueva manera de calcular la PTU que le corresponde a cada trabajador. El cálculo de cuánta PTU le corresponde al trabajador sigue siendo así, como lo acabamos de ver. Lo que está estableciendo es un límite de PTU. Por ejemplo, si a este trabajador, que es el que más le corresponde, que le corresponden 78,000 pesos, si él tuviera un salario mensual de 10,000 pesos, el límite sería de 30,000, o bien el promedio de la PTU que recibió en los últimos 3 años, lo que le convenga más al trabajador. Sin embargo, esta limitante no aplica en el reparto de utilidades de 2021. Todavía no aplica. ¿Por qué? Porque si bien esta reforma se publicó el 23 de abril y comienza su vigencia el 24 de abril de 2021, a estas fechas nosotros en nuestras empresas ya teníamos que haber tenido listo el proyecto de reparto de utilidades y aprobado por la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades. Además, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ya se pronunció al respecto, indicando que la reforma no puede ser retroactiva y ese tope no sería para la PTU que se reparte en mayo, ya que esa PTU se generó en 2020, cuando todavía no estaba vigente esta fracción. Entonces, esta fracción la vamos a utilizar como tope hasta el próximo año. En este 2021, el reparto de utilidades, que ya estamos en tiempo de hacerlo,
será sin limitación de 3 meses o el promedio de 3 años anteriores. No aplica la limitación en mayo de 2021. ¿Qué pasa con los trabajadores de confianza? Hay que tener cuidado. Si nosotros tenemos en nuestra empresa trabajadores sindicalizados y trabajadores de confianza, tenemos que cuidar nuestro cálculo. ¿En qué sentido? En el momento que determinamos la mitad que se reparte de acuerdo con el ingreso, ese ingreso va a estar topado a un 20% adicional del salario que reciba el trabajador que mayor ingreso tenga sindicalizado. Trabajador sindicalizado con salario mayor va a ser aumentado en un 20% y ese es el límite de ingreso para los trabajadores de confianza. De tal manera que el legislador lo que quiere es que los trabajadores de confianza que generalmente perciben ingresos superiores a los trabajadores sindicalizados no se lleven esa otra mitad de PTU en su mayoría, sino que este cálculo de porcentaje que le corresponde a cada uno tenga esa limitante. Vamos a suponer que este trabajador, el trabajador 2, es de confianza. En lugar de poner yo 200,000 pesos de ingreso, tengo que voltear a ver cuánto percibe el trabajador sindicalizado que más gana. Vamos a suponer que de esta lista los demás son trabajadores sindicalizados. Bueno, pues el trabajador sindicalizado que más percibe es el de 140,000. Pues esos 140,000 los voy a multiplicar por 1.20 y me da que en lugar de poner aquí 200,000 de ingresos, debo de poner 168,000. Evidentemente se van a mover aquí todos los porcentajes de participación, les va a subir los porcentajes a los trabajadores sindicalizados y al trabajador de confianza le va a disminuir. Eso justamente es lo que desea el legislador. Aquí espero que haya quedado claro. Si no, pues cualquier duda la pueden ir plasmando en el chat. Bien, este cálculo que nosotros acabamos de hacer se tiene que publicar porque los trabajadores tienen derecho a hacer preguntas o a no estar de acuerdo con el cálculo. Una vez que se realiza el proyecto de reparto, donde se determina cuánto le corresponde a cada trabajador, entonces ese documento se tiene que firmar y poner en un lugar visible. Los trabajadores podrán hacer observaciones al proyecto de reparto en un término de 15 días. Esas observaciones van a ser resueltas por la misma comisión. ¿Cuál? La comisión mixta de PTU, de la cual hablaremos en un momento más. 15 días para que los trabajadores hagan observaciones y 15 días más para que la comisión atienda y dé respuesta a las observaciones que hicieron los trabajadores. Bien, vamos a hablar entonces de esta importante comisión mixta para el reparto de PTU. Nos dice el artículo 125 que tenemos que constituir esta comisión, no nos dice cuántas personas, va a ser a gusto, a elección de la empresa y de los trabajadores, pero cuidando que tenga un número igual de representantes de los trabajadores como de representantes patronales. Puede ser entonces una comisión de 2 personas, ¿sí? Si hay un representante de los trabajadores y un representante del patrón, es correcto que esté una comisión de únicamente 2 personas. O puede ser una comisión de 10 personas, 5 representantes del trabajador, 5 del patrón. Ya se decidirá en unión con los trabajadores. Incluso yo recomiendo que se tenga evidencia de que los trabajadores le otorgan la representación a una persona. O sea, que esa persona que va a fungir como representante de los trabajadores haya sido elegida por los mismos trabajadores, que se tenga evidencia de esta elección para que esto no sea luego un motivo de discordia entre los propios trabajadores. Bien,
El patrón debe poner a disposición de la comisión lo necesario para que la comisión determine la PTU. Es la comisión quien tiene que determinar la PTU. Sin embargo, pues el patrón hace la propuesta de reparto y yo creo que es más ágil que el patrón haga esta propuesta y que la comisión la revise y que la comisión valide los cálculos que el patrón hizo. Porque a veces no necesariamente los trabajadores tienen conocimiento de cómo hacer los cálculos. Sin embargo, se les pone a disposición de ellos todo lo necesario para que puedan corroborar que los cálculos fueron realizados conforme a Ley Federal de Trabajo. ¿Cómo qué? Listas de asistencia, incapacidades de enfermedad, de riesgo de trabajo, de maternidad, recibos de nómina, etcétera. Todo lo que la comisión requiera. Para integrar esta comisión no está en ley un número de días. Secretaría de Trabajo recomienda que esta comisión se integre dentro de los 10 días siguientes contados a la fecha de entrega de la declaración. En un momento más vamos a ver la parte cronológica de la PTU y creo que con eso va a quedar más claro, porque a lo mejor ahorita andamos un poco perdidos en los tiempos. Espero ser más clara, permítanme avanzar. Esta comisión mixta, ¿qué va a hacer? Bueno, va a definir las reglas de reparto. Nosotros partimos de lo que nos dice la Ley Federal de Trabajo. La Ley Federal de Trabajo indica que no se deben descontar los días de incapacidad por maternidad ni incapacidad por riesgo de trabajo. Sin embargo, esta comisión tiene que redefinir esas reglas, aceptando las que vienen en la Ley Federal de Trabajo. Pero, por ejemplo, la Ley Federal de Trabajo dice que se pueden descontar las faltas injustificadas. ¿Y qué criterio vamos a tomar sobre las faltas justificadas? Pues es una de las cuestiones que puede decidir la comisión mixta. Decidir las faltas justificadas también se restan de los días de trabajo, que creo para mí es lo más justo para el resto de los trabajadores. O podrían decidir, las faltas justificadas no se restan de los días de trabajo, pero ya es una de las facultades que tiene esta comisión. Esta comisión también debe de formular el proyecto de reparto individual, es decir, para cada uno de los trabajadores cuánto le corresponde, teniendo como base nómina, lista de asistencia, constancias de incapacidades, permisos, etc. Una vez que ya se tiene el reparto, se tiene que publicar, se tiene que fijar en las instalaciones de la empresa por lo menos 15 días antes del pago, para que conozcan y para que los trabajadores tengan tiempo de realizar observaciones. Recordemos que son 15 días para que los trabajadores puedan realizar observaciones y otros 15 días para que las observaciones queden resueltas. Y finalmente, la comisión vigilará que se realice en verdad el pago de esta PTU. ¿Qué pasa si no hay PTU a repartir? Pues lamentablemente 2020 fue un año económicamente muy complicado para muchísimas empresas y habrá varias que no tengan base para reparto de PTU. ¿Se tiene que constituir la comisión? Yo les recomiendo que sí, que se constituya esta comisión, que se haga un acta de entrega de la declaración anual para que quede constancia para los trabajadores, que quede constancia de que no hay PTU a repartir, sobre todo cuando son empresas que están acostumbradas año con año a recibir reparto. Bueno, que quede constancia de que este año lamentablemente no hubo por las circunstancias económicas de 2020, pero que sí se constituya esta comisión. En la publicación de reparto, muchas empresas no nada más la publican en las instalaciones de la empresa, sino además hacen una publicación en periódico, donde invitan a los trabajadores que laboraron en la empresa tal a ir a recoger su reparto. Bueno, esto no es obligatorio. No hay la obligación de publicar esta convocatoria a reparto en periódicos. No lo hay. Industrias, específicamente la de la construcción, que tiene
trabajadores pues con mucha rotación, que generalmente son trabajadores eventuales, ahí es facultad de la comisión mixta decidir de qué forma considera mejor para citar a los trabajadores para el cobro de esta PTU. Una de esas formas puede ser la publicación en periódico, pero la ley no establece esta obligación exactamente, sino que deja a criterio de la comisión mixta de qué manera se hace llegar, se le contacta a estos trabajadores. Y finalmente, pues, creo que ya todos los trabajadores tenemos celular. Bueno, pues una de esas medidas podría ser mandarles un mensaje de texto a los trabajadores que laboraron para la empresa, que ya no están con la empresa, para que vengan a cobrar su PTU. Bien, ¿qué trabajadores no tienen derecho a reparto de utilidades? Los directores, los administradores y gerentes generales. Estos quedan excluidos de reparto. Así también los trabajadores del hogar, las personas trabajadoras del hogar no tienen derecho a reparto. Y hablando de trabajadores eventuales, si tienen menos de 60 días de trabajo en el año, tampoco tendrán derecho a reparto. Si son trabajadores eventuales, pero laboraron en 2020 más de 60 días, sí tendrán derecho de reparto. El artículo 127, en su fracción tercera, nos habla de una limitante que sí está vigente, que sí vamos a aplicar en la PTU que repartamos en este 2021, porque no es nueva. Es una limitación que ya tiene bastantes años en ley. Nos habla del monto de la PTU de trabajadores al servicio de personas, se fijan que ya no habla nada más de empresas, sino de personas, ya sea física o moral, cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas. ¿Se acuerdan que hace ratito hablaba de las personas físicas con actividad de arrendamiento? Bueno, pues aquí está. O al cobro de créditos y sus intereses. Ellos, esos patrones, van a determinar la PTU con una limitante de un mes de salario del trabajador. Vamos a pensar que yo soy un patrón que se dedica al arrendamiento y pues tengo trabajadores, tengo una persona de mantenimiento del edificio que rento, tengo una persona que se dedica, es el conserje de ese edificio, etcétera. Bueno, pues a estas personas les corresponde PTU, sí, pero con la limitante de un mes de salario. Es por eso que la declaración anual de personas morales, no sé si recuerdan, que nos da la opción de si determinamos la PTU conforme al artículo 9 o con esta limitante de un mes de salario. Porque esta limitante no nada más es para personas para personas físicas, también para personas morales cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo. Tenemos ahí a las sociedades civiles, que no son sociedades mercantiles, sino con esencia civil. Los socios viven del trabajo que desempeñan en esa sociedad civil. ¿Qué tratamiento tiene la PTU? ¿Es salario? ¿Va a formar parte del salario diario integrado del trabajador al momento de pagarle una indemnización al trabajador? ¿También la PTU integra? No. La PTU no es salario. Es una participación en las utilidades. Y entonces el artículo 129 es muy claro para decir que no se computa como parte del salario, no va a formar parte del salario del integrado sobre el cual se le entreguen indemnizaciones al trabajador cuando se termina la relación laboral. No. Sin embargo, aunque la PTU no es salario, la cantidad de PTU a la que tiene derecho el trabajador queda protegida por las normas protectoras del salario. Es decir, no se puede renunciar, se tiene que pagar en moneda del curso legal, etc. ¿Cuándo se entrega la PTU? Generalmente pensamos, personas morales reparten PTU en mayo y personas físicas en junio. Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque las multas de la Ley Federal de Trabajo son muy altas y además no son por evento, son por trabajador al que no se le cumplió con su derecho. Y además, a diferencia de las multas fiscales,
en las multas laborales no aplica la espontaneidad del cumplimiento de la obligación para liberarnos de la multa. Es decir, si yo no pago, yo como patrón obligado, no pago la PTU a tiempo, aunque la pague después, ya me hago acreedor a una multa. Oye, pero es que la pagué. Sí, pero la pagaste fuera de tiempo. Y aquí no hay el artículo de código, no aplica el artículo de código que nos libera de la multa cumpliendo espontáneamente con la obligación. Y otro problema, estamos pensando que tenemos hasta el 31 de mayo, pero en realidad si leemos con lupa, tenemos personas morales hasta el 30 de mayo, no el 31, 30. Y personas físicas 29 de junio. Y en Ley Federal de Trabajo no aplica Código Fiscal de la Federación. Nada de que el 30 de mayo cae en domingo, entonces se recorre al lunes en la entrega de PTU. No, aquí no hay. Vamos a respetar el 30 de mayo. De todas maneras, si lo vamos a pagar, si ya va a ser la empresa el desembolso de esta PTU como lo marca la ley, vamos a proteger mejor a la empresa y que se haga la entrega a tiempo, a más tardar el 30 de mayo. El 31 de mayo, aunque el 30 haya sido inhábil, a mi criterio ya estaríamos fuera. El reparto de utilidades dice, el artículo 122, que debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando el trámite esté siendo objetado por los trabajadores. Bueno, aquí nos podemos meter otra vez en un conflicto semántico. ¿Por qué? Porque la reforma laboral de 2019 publicó en el artículo 3º ter el concepto de día y dice, se hace referencia a día hábil, salvo que expresamente se mencione que trata de días naturales. Y si nosotros leemos el artículo 122, dice, dentro de los 60 días siguientes, no dice ni hábiles ni naturales. Si interpretamos de manera armónica esto con el artículo 3º ter, pues deberían de ser 60 días hábiles, no 60 días naturales. Y eso no nos lleva al 30 de mayo, nos lleva mucho más allá de junio. ¿Cuál es la interpretación? Bueno, ¿para qué nos metemos en problemas? Los juzgados siempre van a proteger al trabajador. Entonces, vamos a conseguir haciendo lo mismo de repartir la PTU dentro de los 60 días naturales después de que se tuvo que haber pagado la declaración anual, no hábiles, naturales. ¿Por qué? Porque el artículo 18 de la Ley Federal de Trabajo nos dice que cuando se interpreten normas de trabajo, se tomarán en consideración sus finalidades, las finalidades del trabajo. Y en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. ¿Qué le conviene más al trabajador? ¿Que se le reparta la PTU en 60 días naturales o hábiles? Evidentemente en 60 días naturales. Entonces vamos a considerar todavía 60 días naturales y no hábiles. Bien, la cronología, ¿cómo es el reparto? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el patrón presenta la declaración anual. A partir de la fecha de que se presente la declaración anual, dentro de los 10 días siguientes, el patrón tiene que entregar a los trabajadores copia de esta declaración. Aquí es importante que ya se haga la comisión mixta. Yo les propongo a ustedes que esa presentación de la declaración anual, esa entrega de la declaración anual a los trabajadores, ya se le haga directamente a la comisión, al representante de los trabajadores de la comisión, para que a partir de ahí empiece a trabajar esta comisión. Aquí sí son días, 10 días, nada más. Se le entrega anexos de la declaración anual y quedan a disposición de los trabajadores en las oficinas de la empresa para que la pueda revisar
durante 30 días. Dentro de esos 30 días siguientes a la recepción de la declaración anual, el sindicato o la mayoría de los trabajadores podrá formular observaciones ante la Secretaría de Hacienda, ante el SAT. ¿Quién puede formular estas observaciones? El sindicato, pero si no hay sindicato, la mayoría de los trabajadores. Si es un solo trabajador el que no está de acuerdo con lo que se declaró de reparto de PTU, no podría hacer nada. Tiene que ser la mayoría de los trabajadores. La Secretaría de Trabajo en su página publica cada año cómo es este proceso para que los trabajadores presenten estas observaciones ante la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, sin importar que haya o no una impugnación ante la Secretaría de Hacienda, la PTU, como se declaró, debe de pagarse a los trabajadores en la fecha establecida. ¿Cómo se declaró la PTU? Si hubiera una... si la Secretaría de Hacienda dice, ¿sabes qué? Si está mal el patrón, hay que hacer esta modificación, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la declaración anual, quedamos que el sindicato, la mayoría de los trabajadores, puede formular objeciones. La resolución que haga la Secretaría de Hacienda a estas objeciones es definitiva para los trabajadores. Los trabajadores no pueden objetarla. Y el patrón tendrá 30 días para dar cumplimiento a ese nuevo monto. Pero el patrón sí puede impugnar. Sin embargo, su derecho de impugnar no impide que tenga que entregar la PTU adicionada a los trabajadores. Ya la resolución de impugnación, si es a su favor, aquí viene, si el patrón obtiene una variación a su favor, los pagos hechos en exceso podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente año. Ahí sí es el único motivo por el cual se puede restar la PTU a repartir por una PTU repartida en mayor monto el año anterior, siempre y cuando la impugnación que el patrón haga ante la Secretaría de Hacienda sea favorable a él. Y lo mismo que habíamos comentado en la lámina pasada, independientemente de que la impugnación esté corriendo, la PTU que se declaró en la anual debe de entregarse a los trabajadores dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se debió pagar el impuesto anual. ¿Qué pasa si la Secretaría de Hacienda aumenta el monto de la utilidad gravable sin que los trabajadores se hayan puesto objeción, es decir, derivado de una revisión por parte de la autoridad? Entonces, si la autoridad aumenta la utilidad gravable, se tiene que hacer el reparto adicional dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se le notifique la resolución al patrón. Y si el patrón impugna esta resolución, se va a suspender el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede en firme, pero se tiene que garantizar el interés de los trabajadores. Una pregunta, pues, muy común en esta época de crisis. ¿Qué pasa si la empresa no tiene dinero para hacer el reparto? ¿Qué opciones se tienen? Bueno, ¿podríamos hacer un convenio donde se establezca el pago luego de esa fecha límite? Recordemos que para que un convenio tenga validez, tiene que estar con la intervención de las autoridades laborales. Sin embargo, el artículo 33, en un párrafo añadido en la reforma laboral de 2019, permite que los convenios sean celebrados sin intervención de las autoridades laborales, siempre y cuando no contengan renuncia de derechos. Este no es el caso. ¿Por qué? Porque si los trabajadores aceptan que se les pague la PTU después del 30 de mayo, ya están renunciando al derecho de recibir la PTU conforme lo marca la ley, que es máximo el 30 de mayo. Entonces, un convenio en lo particular, en estos términos,
no sería legal. Para que fuera legal, este tipo de convenios tiene que solicitarse con intervención de las autoridades. Y bajo el amparo de los artículos 900 a 919, justificando que hay un problema de naturaleza económica. Se tiene que justificar muy bien que hay un problema económico dentro de la empresa que le impide entregar la PTU en los plazos establecidos por la ley. Y ese convenio tiene que ser aceptado por los trabajadores estableciendo una nueva fecha, pero lo más importante, creo, que es que tiene que ser autorizado por la autoridad laboral. ¿Qué pasa en caso de muerte del trabajador? Si lamentablemente uno de los trabajadores que tienen derecho a PTU porque trabajaron en 2020 ya no está, ya no vive en mayo de 2021, lamentablemente hubiera fallecido, ¿qué pasa? ¿A quién se le entrega la PTU? Pues sí se le tiene que entregar a alguien. Ya no se le podrá entregar a ese trabajador, pero el derecho de recibir la PTU no se extingue con su muerte. ¿A quién se le tiene que entregar? Al beneficiario que el mismo trabajador haya designado en sus condiciones de trabajo. Recordemos que en el año 2019, una de las modificaciones que sufrió la Ley Federal de Trabajo fue para incorporar dentro de las condiciones de trabajo que se establecen casi siempre en un contrato, que el trabajador tenía que designar a un beneficiario para que en caso de muerte recibiera las prestaciones devengadas que no hubiera alcanzado a cobrar en vida. Eso ya es una obligación, ya la tenemos de 2019. Si no le hemos solicitado a nuestro trabajador que nos diga quién va a ser su beneficiario, hagámoslo ahora, en una adenda al contrato, donde se solicite, trabajador, dime quién va a ser la persona que reciba tus prestaciones con motivo del trabajo que ya devengaste. Si el trabajador no alcanzó a designar beneficiario, pues entonces se va a tener que solicitar la intervención de todavía de la Junta, ya cuando no tengamos juntas, pues de los tribunales, para que digan a quién le entrego la PTU de este trabajador. Es el artículo 25, con la reforma de 2019, donde establece una nueva fracción décima, donde nos da la obligación a los patrones de incorporar en el escrito donde consten las relaciones de trabajo, es decir, en el contrato, la designación de beneficiarios del trabajador. ¿Y cómo voy a hacer un CFDI a un trabajador que ya murió? Bueno, pues Hacienda anda poniéndose las pilas para ver cuáles CURP ya están dadas de baja y entonces también hacer lo propio con el RFC. Si el RFC del trabajador ya fue dado de baja, ya fue cancelado por defunción, no vamos a poder emitir el CFDI con el RFC del trabajador. Lo haremos entonces con el RFC genérico, pero tendríamos que registrar la CURP del trabajador fallecido. Ahí sí, la CURP del trabajador fallecido, aun cuando ya estuviera cancelada. No importa si nos va a permitir timbrar este recibo. Fiscalmente, ¿qué tratamiento se le tiene que dar a la PTU? Se le va a dar el tratamiento de sueldo. Capítulo 1, título 4 de la ley de ISR, como un sueldo. La PTU es un ingreso que tiene una exención, de acuerdo con el artículo 93, de 15 días de UMA. Y aquí tenemos un conflicto. ¿Por qué? Porque si nosotros le preguntamos a la Secretaría de Trabajo, o si nosotros hablamos para preguntar a la Secretaría de Trabajo, oye, ¿cómo me van a retener el impuesto? La Secretaría de Trabajo dice que la exención es de 15 días de salario mínimo y no de UMA. Y aquí nos van a meter en un problema con los trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajador va a venir conmigo y me va a decir, oye, me estás reteniendo más ISR de lo que dice la Secretaría de Trabajo, me tienes que retener 15 días de UMA. Pero también yo tengo un problema como patrón porque a mí el SAT me dice que retenga, que la exención es sobre UMAs, no sobre salarios mínimos. ¿A quién le hago caso?
Bueno, recordemos que en 2016 hubo una reforma constitucional que impide que el salario mínimo sea utilizado como una unidad de referencia o como una unidad de medida o como un índice, y que el salario mínimo tiene que utilizarse únicamente para efecto de determinar el monto que le corresponde a un trabajador. Cuando nosotros estamos hablando de la interpretación del artículo 93 de la ley de ISR, lo que estamos haciendo no es determinar el monto que se le va a entregar a un trabajador. Estamos determinando la parte por la cual el trabajador no está obligado a contribuir al gasto público. En este caso, el trabajador no estaría obligado a pagar ISR sobre 15 días de UMA. ¿Por qué? Porque no estamos determinando cuánto le voy a dar al trabajador de aguinaldo, no, digo de PTU, no estamos determinando la cantidad que va a percibir el trabajador, sino la cantidad sobre la cual el trabajador no está obligado a pagar impuestos. Cuestiones completamente distintas. Por eso la autoridad fiscal considera que se debe de leer en UMA, no en salarios mínimos. Sin embargo, ya tenemos por ahí una tesis aislada de tribunales donde dicen salarios mínimos. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Con quién me voy a pelear? La recomendación es que nosotros, patrones, tomemos la exención de UMA. Y si el trabajador tiene el respaldo Secretaría de Trabajo para ganar en tribunales, para llevar a tribunales este caso, y que el tribunal diga la exención va de acuerdo a salarios mínimos, el trabajador va a estar en disposición, en posibilidad, perdón, de solicitar la devolución del impuesto retenido adicional a que si se hubiera utilizado salarios mínimos. Ese es mi punto de vista completamente particular. Ahora sí que se los dejo a ustedes la decisión que tomen para la exención. Y aquí también la recomendación que hago es que la retención de ISR, el proyecto de reparto de utilidades, ya se publique con retención de ISR. Me explico. Me voy a regresar a esta lámina, a esta lámina. Vamos a poner aquí nuestros trabajadores, cuánto les toca de PTU a cada uno. Yo recomiendo que esto no sea lo que se publique, sino que además aquí diga PTU que le corresponde a cada trabajador, menos ISR y una última columna donde diga PTU a recibir, PTU neto a recibir por el trabajador. Porque, híjole, el impuesto sobre 78,000 pesos va a estar bastante elevado. Y si nosotros publicamos que el trabajador va a tener derecho a 78,000 pesos y luego le depositamos nada más 70,000, pues claro que va a haber problema, claro que va a brincar. Entonces, la recomendación es que desde el proyecto de reparto, cuando se publique también con el ISR que se le va a retener, de tal manera que el trabajador conozca la cantidad neta que va a tener, que va a recibir por concepto de PTU. Ahí va. Bueno, ¿cómo se determina el monto? El de ISR. Tenemos dos opciones. La primera opción es la que marca la ley. La PTU grabada, es decir, la PTU total quitada de las 15 UMAS, la PTU grabada se deberá sumar a las demás percepciones grabadas que perciba el trabajador por el mismo periodo de pago y calcular el ISR a retener. Imagínense un trabajador que recibe su pago semanalmente y que semanalmente gana 1,500 pesos. Pues es un trabajador que su ISR, bueno, hasta no lo tengo en mente, no, que su ISR es muy pequeño. Imagínense que le vamos a adicionar 78,000 pesos en esa semana. ¿Cuánto le va a salir de PTU a retener? Una cantidad muy elevada. Y es por eso que existe la retención opcional del artículo 174, en la cual el reglamento señala una retención distinta, más pequeña, mejor para el trabajador,
porque en lugar de retenerle una cantidad muy grande por haber calculado sobre una sola semana, lo que hace este proceso es distribuir la PTU en todo el año. Y entonces ya no resulta una carga tan pesada el ISR que se le va a retener. Es muy conveniente aplicar esta opción del artículo 174 para la retención de PTU. Se tiene que emitir un CFDI por el reparto de la PTU. Ya me tiré aquí el agua. Bueno, este CFDI por el reparto de la PTU va a ser un CFDI tipo nómina. Es el CFDI que conocemos normalmente para el pago de los trabajadores, CFDI tipo nómina, pero en lugar de ponerle que es una nómina ordinaria, le vamos a poner que es una nómina extraordinaria. Y en el catálogo de percepciones, el concepto debe de ir vinculado con el concepto 03, que es participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, y la retención tiene que ir vinculada al catálogo de deducciones 02. Recordemos que en la percepción tendremos que separar la percepción grabada de la percepción exenta. Otros aspectos fiscales, el artículo 76, que nos marca obligaciones para personas morales de la ley de ISR, nos dice que en la declaración anual, además de la determinación de la utilidad fiscal, debemos determinar el monto que corresponde a la PTU. Bueno, ya conocemos que si no, no podemos avanzar. O sea, ya esta obligación la cumplimos en nuestra declaración anual. Si no metemos los datos, no podemos avanzar. Y considerar que de acuerdo con el artículo 28, fracción 26, la PTU no es deducible. La PTU no es deducible. Tampoco es deducible, son deducibles aquellas cantidades que estén condicionadas a la obtención de PTU para los trabajadores. No son deducibles. Sin embargo, tenemos una muy buena, es mejor. Creo yo que es mejor que no sea deducible, pero que la PTU sea un concepto que podemos disminuir, que podemos restar de los ingresos acumulables. ¿Por qué es mejor? No permiten que la PTU esté en este renglón como una deducción autorizada, pero sí se permite que la PTU esté restada de la utilidad, de tal manera que la disminuya y disminuya así la base fiscal. ¿Por qué digo que es mejor que sea acreditable a que sea una deducción autorizada? Porque recuerden que el artículo 28, fracción 30 de la ley de ISR no nos permite deducir al 100% todos los pagos que hacemos a los trabajadores por los cuales ellos nos deban de pagar impuestos. Y ya platicamos que la PTU tiene un componente exento. Por eso es mejor que la PTU sea una cantidad que podemos restar de la utilidad, porque aquí esta cantidad que podemos restar de la utilidad va completita, la parte exenta y la parte grabada, no nada más la parte grabada. También tenemos que recordar que la PTU puede incrementar la pérdida en una persona moral o en una persona física con actividad empresarial. Me explico sobre esta fórmula. Si tengo, por ejemplo, 100 pesos de ingresos, tengo, por ejemplo, 100 pesos de ingresos acumulables y tengo deducciones autorizadas 90, me va a dar una utilidad fiscal antes de PTU. Esta utilidad fiscal antes de PTU es de 10. Pero en mayo de 2020, yo distribuí 20 pesos de PTU. ¿Qué pasa con esa utilidad? Se convierte en pérdida. Y ya conocemos el tratamiento que le podemos dar a estas pérdidas. Nos ayudan a disminuir las utilidades hasta en los siguientes 10 ejercicios, pero teniendo cuidado de que no se nos olvide de disminuirla en un ejercicio pudiendo haberlo hecho. Otro ejemplo, vamos a suponer que tenemos ingresos de 100
deducciones de 110. Ya tenemos entonces una pérdida de 10. Y también pagamos PTU. Oye, ¿por qué pagaste PTU si fue un año de pérdida? Porque la PTU no se generó en 2020, no se generó el año de pérdida, se generó en el año anterior. Entonces, eso no tiene nada que ver. Distribuimos 20 pesos de PTU y entonces la pérdida, en lugar de ser de 10 pesos, será de 30. Fíjense la importancia de la PTU en las pérdidas. O en su defecto, si ya hubo utilidad, pues se resta la pérdida y se disminuirá la utilidad para efectos fiscales. Bien, este es el fundamento legal de la pérdida, en donde el resultado de la pérdida se puede incrementar con la PTU pagada. Otro efecto que tenemos que conocer y que es un punto muy fino que tenemos que conocer es que al momento de que determinamos la UFIN, la utilidad fiscal neta, hay un criterio normativo que indica que para determinar la UFIN no debemos de restar la PTU. La ley así lo indica. La ley dice que del resultado fiscal restemos la PTU para determinar la UFIN. Pero este criterio es muy lógico. ¿Por qué? Cuando nosotros determinamos la UFIN, partimos de aquí, del resultado fiscal. Y nos dice, para determinar la UFIN, nos dice la ley que restemos algunos conceptos, entre ellos la PTU repartida en ese ejercicio. Oye, pero la PTU ya está acá arriba. Entonces, si no existiera ese criterio, tendríamos que restarla. Partimos de este resultado y todavía volver a restar la PTU. Y teníamos la opción de hacerlo, de no hacerlo y de llevarlo a tribunales y defendernos en tribunales. Pero gracias a que está este criterio normativo, ya no hace falta que nos vayamos a defensa, simplemente no restamos del resultado fiscal la PTU, porque como aquí ya lo señala el SAT, ya está restado esa cantidad, ya no sé, restarlo otra vez sería una doble resta, lo que no nos conviene a nosotros como contribuyentes porque disminuiría el monto de la UFIN. Recordar también que la PTU se puede disminuir en pagos provisionales. Para personas morales esto es súper importante, para personas físicas también, pero las personas físicas hacen sus pagos provisionales ingresos menos deducciones. En cambio, las personas morales hacen sus pagos provisionales con base al coeficiente de utilidad. Y la utilidad del año pasado nunca va a ser igual a la del ejercicio, a la de este ejercicio. Entonces, es muy importante aprovechar esta resta que nos permite el artículo 14, que anteriormente se encontraba en la ley de ingresos, pero desde el año pasado se incorporó en la ley de ISR. Nos permite disminuir la PTU a partir del mes de mayo. Pues creo que nos hubiera echado la mano el legislador completo, porque lamentablemente para personas morales sigue permitiendo la disminución de la PTU en pagos provisionales, pero de manera acumulativa. Es decir, la PTU que se entregó en mayo, no la vamos a poder restar en mayo completa. Vamos a tener que dividir el monto entre 8. ¿Por qué 8? Porque son 8 los meses que hay de mayo a diciembre. De tal manera que en mayo disminuiríamos 1/8, en junio 2/8, etcétera, hasta que en diciembre ya disminuiríamos del pago provisional por completo la PTU. Entonces, bueno, aquí esta sería la manera en disminuirla. Después de determinar la utilidad fiscal estimada en el pago provisional, podemos restar la PTU pagada, proporcional. Ojo, solamente la PTU que sí cobraron nuestros trabajadores. ¿Qué pasa si en mayo no acabé de pagar toda mi PTU? Ojo, para los trabajadores vigentes, tiene que estar pagado antes del 30 de mayo. Pero no puedo obligar a los trabajadores que ya no estaban en la empresa a acudir antes del 30 de mayo. Entonces, para esos trabajadores que ya no están en la empresa, ahorita vemos qué plazo de prescripción tienen, pero ahí sí es aplicable sin multa que vayan a cobrar la PTU después del 30 de mayo. Bueno, vamos a suponer que llega un trabajador a cobrar su PTU en junio. Ah, bueno, pues entonces
la que se pagó en junio también se va a poder distribuir de los meses de junio a diciembre de manera proporcional. Muy importante, ¿qué soporte documental tengo que tener para el reparto de PTU? Sugiero tener primero el papel de trabajo con el que se determinó la base del reparto, donde pongamos ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos conceptos no deducibles, artículo 28, fracción 30, igual a base para el reparto. Por porcentaje del reparto, 10%, igual a monto a repartir. Ese sería nuestro primer documento, el papel de trabajo donde determinamos la base para el reparto. Posteriormente, la declaración del ejercicio. Esta declaración del ejercicio evidentemente va a coincidir con los ingresos acumulables y con las deducciones autorizadas. Posteriormente, el acta constitutiva de la Comisión Mixta de PTU, en donde se establezca quiénes son los miembros de esta comisión y de qué manera, sugiero yo, de qué manera se le dio la investidura a los representantes de los trabajadores. También recomiendo tener los papeles de trabajo que sirvieron de base para determinar el monto que corresponde a cada trabajador, como el que pusimos en una de las láminas. Días trabajados por cada uno, total de días trabajados, porcentaje que le corresponde, PTU que le corresponde con base a tiempo. Y lo mismo con base a ingreso. Y también el cálculo del ISR a retener, ahorita no, el cálculo del ISR a retener para cada uno de ellos. Entonces, tener los papeles de trabajo que sirvieron de base para calcular este ISR. Importante tener el proyecto de reparto de PTU en donde deben de estar las firmas de los miembros de la comisión mixta. Así también el CFDI que emitamos a cada uno de los trabajadores por la entrega de esta PTU. Y muy importante, que ese CFDI contenga la fecha antes del 30 de mayo, cuando son trabajadores que todavía están en activo. Antes del 30 de mayo, fecha de emisión, y antes del 30 de mayo, fecha de pago. Recordemos que el CFDI de nómina tiene 3 fechas: fecha de emisión, fecha de certificación y fecha de pago. Bueno, pues que sean antes del 30 de mayo. También que sugiero que este recibo, que este CFDI de PTU, se le entregue al trabajador por los mismos medios que se le entrega su CFDI de nómina, pero yo soy promotora de que se tenga la firma autógrafa del trabajador plasmada en este recibo. Si bien desde 2016 en tribunales hay un antecedente de entrega de salarios bastando el CFDI, y la semana pasada acaba de salir otro antecedente muy importante de que el CFDI basta para probar que se entregó el monto que contiene ese CFDI, yo sigo insistiendo en la importancia de la firma autógrafa del trabajador. ¿Por qué? Porque la emisión del CFDI es un acto unilateral del patrón. Entonces, lo que hace una prueba plena de que el trabajador recibió ese monto es la firma autógrafa del trabajador. Para no meternos en pleitos, luego nos tocaría defendernos y hacer uso de los antecedentes que les estoy platicando para justificar que ese CFDI, aunque no tenga la firma del trabajador, hace constancia de que el trabajador recibió la PTU. Pero ¿para qué nos vamos hasta tribunales? Vamos a solucionarlo desde antes, imprimiendo y recabando la firma autógrafa del trabajador. Y finalmente, yo sugiero hacer un acta de entrega de reparto de PTU, en donde ya hemos visto nosotros que una de las facultades de la comisión mixta de la PTU es precisamente corroborar que se entregue la PTU. Entonces, redactar un acta en donde la comisión mixta da fe de que en realidad se repartió esta PTU. Vamos con el tema de prescripción. Los trabajadores que están en activo tienen que tener su reparto de utilidades hasta el 30 de mayo, más allá no. Pero ¿qué pasa con un trabajador que laboró durante 2020
y que en mayo de 2021 ya no está trabajando para la empresa. Ya vimos que si es empresa de la construcción, tendrá que hacer, si es empresa de la construcción, la comisión mixta decidirá de qué manera se pone en contacto con las personas que ya no están trabajando para la empresa. ¿Cuánto tiempo tiene un trabajador? Tiene un año, a partir de la fecha en que el trabajador tuvo derecho de cobrar su PTU. Es decir, 30 de mayo. Comienza a correr el plazo de un año para reclamar su derecho a partir del 31 de mayo. Un año. Después de, si no lo hace del 31 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2022, si llega el 1 de julio de 2022 a cobrar la PTU de 2020, ya no tendrá derecho. Ya no podrá reclamar ese dinero. Y entonces ese monto se va a sumar a las utilidades repartibles del ejercicio fiscal siguiente. Y si en ese no hubiera utilidad, el reparto se hará con esas cantidades no reclamadas. Es importante entonces que el empresario no crea que si un trabajador no acudió a pedir el dinero de su PTU, pues ya se queda con ese la empresa. No, se tiene que sumar a la PTU repartible. En cuestión de seguridad social, es muy importante ubicar que el artículo 27, que nos dice de cómo se determina el salario base de cotización, en su fracción cuarta, dice que no integra el salario base de cotización la PTU. No integra el salario base de cotización la PTU, siempre y cuando en realidad exista PTU. No vamos a querer pasarnos de listos poniendo que es un reparto de PTU cuando en realidad no hubo PTU a repartir, solamente para que no se integre al salario base de cotización. Y aquí nada más pues estar al pendiente de nuestros diputados, porque por ahí hace 2 años hubo otro intento por parte de un diputado que ya lo había intentado hace 15 años antes o 10 años antes, de que la PTU formara parte del salario base de cotización. Imagínense si de por sí es muy complicado que las empresas quieran repartir PTU, uno de los motivos por los cuales existía esta parte de la subcontratación laboral era justo para quitarse de esa obligación de reparto de PTU. Imagínense si además del empresario le decimos, bueno, además de que tienes que repartir el 10% de lo que gana la empresa, te va a costar 35% de seguro social. ¿Por qué? Porque la PTU, hay un diputado que quiere que se sume al salario base de cotización del trabajador. Pues claro que va a ser mucho más complicado que el empresario acepte este reparto. Por querer proteger al trabajador, en realidad lo estaría desprotegiendo. Entonces, nada más lo dejo como comentario para que estemos al pendiente de las propuestas de ley que hacen nuestros diputados. En cuanto al impuesto sobre nóminas, pues aquí habrá que voltear a ver la legislación de cada uno de los estados. Pero esta legislación se parece mucho entre un estado y otro. A reserva de que cada uno de nosotros revisemos la legislación de nuestro estado, podríamos considerar que en la mayoría de los estados, la integración de la base del impuesto sobre nóminas, si bien señala que que va a formar parte del impuesto sobre nóminas todos estos conceptos, de manera textual excluye la PTU como base para la determinación del impuesto sobre nóminas. Pero insisto, hay que revisar la legislación de cada estado. Beneficios de repartir la PTU. Yo sé que al empresario no le gusta dar lo que considera que es suyo, como son las utilidades. Sin embargo, además de que es una obligación legal, fiscalmente hablando tiene beneficios este reparto. ¿Cuáles? En cuestión de seguridad social, es una remuneración directamente al trabajador económica. La verdad es que el trabajador prefiere las remuneraciones económicas que en especie. Es una remuneración directa que cae al bolsillo del trabajador y que no aumenta las cuotas obrero-patronales de seguridad social, puesto que, como vimos, no incrementa el salario base de cotización. Sin embargo, por eso insisto en que estemos al pendiente de las propuestas de nuestros diputados.
porque no es la primera vez que un diputado quiere modificar el artículo 27, y no nada más en cuanto al PTU, sino en cuanto a bono de puntualidad, bono de asistencia, despensa, todos los conceptos que ahorita conocemos que no integran al salario. Por ahí hay algunos diputados que quieren eliminarlo y que todo integre. Así como no integra para el salario base de cotización para efectos del Seguro Social, pues tampoco integra el salario base de aportación para efectos del Infonavit. Entonces, no nos costaría este 5% que el patrón aporta a la subcuenta de vivienda del trabajador. Además, no forma parte de las indemnizaciones por motivo de término de la relación laboral, puesto que no forma parte del salario. Entonces, aunque se le dé, por ejemplo, en el ejemplo que vimos, 76,000 pesos de PTU a un trabajador, el momento de que se termine la relación laboral, pues ese monto no forma parte de su indemnización. No forma parte tampoco del impuesto sobre nómina, es decir, no encarece. La PTU es una forma de retribuir al trabajador sin que encarezca el costo del trabajo formal. Para ISR, disminuye la base gravable de ISR a cargo del patrón. Se va a pagar menos impuesto. Y además, gracias a que no es deducción autorizada, sino una disminución permitida, se hace la resta del 100% de la PTU pagada, y no nada más de la parte gravada, sino tanto de la parte gravada como la parte exenta. E incluso tiene la ventaja en cuanto a ISR, de que se disminuye el ISR a cargo del patrón desde los pagos provisionales y no hasta la declaración anual, porque no es una deducción autorizada, sino que es una resta permitida. Finalmente, para el trabajador, recibir reparto de utilidades es un estímulo a su desempeño, es conciliar los objetivos de la empresa de tener utilidades con el objetivo del trabajador también de tener utilidades, porque va a haber un beneficio económico personal. Esto permitirá que el trabajador tenga un mayor sentido de pertenencia en la empresa, un mejor clima organizacional y, sobre todo, una alineación con los objetivos de la empresa. Reconciliar los objetivos del empresario con los objetivos del trabajador y considerar que si le va bien a uno, le debe de ir bien al otro. Y finalmente, pues la multa de la Ley Federal de Trabajo es una multa bastante alta, de 250, la más pequeña, hasta 5,000 veces la UMA, por no cumplir con las obligaciones relacionadas con la PTU. Imagínense que la multa más pequeña es de 250, multiplicando por 89.62, que es el valor de la UMA. La multa más pequeña por no repartir PTU es de 22,405 pesos. Pero esta multa no es por empresa, es por cada trabajador afectado. Y recordemos que hablando de Ley Federal de Trabajo, no aplica espontaneidad de cumplimiento de las obligaciones. No aplica que es que no se la di en mayo, pero se la di en junio. No, tiene que ser dada dentro del plazo que establece la Ley Federal de Trabajo.